Hola, muy buenos días, tardes o noches para todos los que nos escuchan siempre por estos medios digitales. Estamos con el rabino Moisés Chicurel y hoy hablaremos de un tema sumamente interesante, la muerte. ¿Quieren escuchar todo sobre el judaísmo que tiene que ver con la muerte? Quédense entonces. Bueno, pues, rabino, primero que nada, muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista. Con muchísimo gusto, como siempre. Tenemos la muerte en el judaísmo y hay muchas preguntas que se generan, pero quisiera irme a los primeros segundos. Vámonos a ese momento en cuando una persona, pues su corazón deja de latir y pues ya es oficialmente un cadáver. ¿Qué es lo que tenemos de preceptos, mandatos judíos que tienen que ver en estos momentos? Desde el instante en el que una persona deja de vivir hasta que ya está bajo la tierra. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero que se hace es manifestar que a pesar de que el cuerpo ya no tiene la función biológica a la que nosotros le solemos llamar vida, aún ahí está su conciencia y está su presencia. Entonces, inmediatamente después de que una persona fallece, asumiendo por ejemplo que está en una casa, porque obviamente en un hospital no siempre se dan las mismas circunstancias, pero lo primero que se tiene que hacer es dejarlo, sin tocarlo, sin hacerle nada. De hecho, es importante no cerrarle los ojos, porque la última ventana hacia este mundo son los ojos. Entonces, contrario a lo que uno ve o lee, de que inmediatamente que alguien fallece se le cierran los ojos, se deja el cuerpo tal cual como está, sin moverlo, a menos que haya quedado en una posición donde hubiera una falta de respeto al cuerpo por si uno cae o lo que sea. Entonces se deja descansando. Si tiene una almohada, por ejemplo, se le tiene que quitar la almohada y se deja por lo menos una media hora descansar. No se debe de manipular el cuerpo durante por lo menos ese tiempo. No es una cosa con reloj, sino es un tiempo prudencial para que el alma, cuando acaba de salir del cuerpo, de acuerdo a las fuentes judías, se encuentra todavía ahí. Está viendo, está oyendo, está sintiendo, no con su físico, pero está sintiendo, está viendo y está consciente de lo que pasa. Entonces se le da muchísimo respeto. Lo que sí es posible hacer es cubrirlo, si es posible, cubrir el rostro. El rostro del ser humano, la mirada, sobre todo para quien le haya tocado ver la mirada perdida de alguien que ya no tiene función biológica. Entonces es como ver un ídolo. Es muy similar a encontrar un lugar donde hubo vida, donde hubo presencia divina y un momento después hay ausencia. Entonces ese impacto es muy fuerte y es poco recomendable. Quedársele viendo a un rostro de alguien que falleció es idéntico a quedarse viendo a un ídolo. Las dos cosas están prohibidas fijamente. Obviamente si se necesita ver por cualquier cosa, está correcto. Después de que pasa esta media hora, se baja al suelo, porque el suelo, ya sea tal cual la tierra o el suelo de una casa o incluso un departamento muy alto, el suelo no acepta, no recibe impureza. Todo lo que está conectado a la tierra es puro. Todo lo que está vinculado con la tierra también implica que no es manipulable, que no se puede mover, no es transportable y entonces tampoco puede impactarse en eso la impureza de lo móvil, de lo que los seres humanos manipulamos, llevamos y traemos. Ahí se deja durante un tiempo, se encienden una o dos velitas. Si hay dos, se pone una en la parte de la cabeza, una en la parte de los pies, indicando también que ahí sigue la Neshama. Y tal cual como se menciona en las fuentes judías, durante todo este tiempo, hasta que el cuerpo sea enterrado, la Neshama va a estar donde esté el cuerpo. Entonces es muy importante ser respetuosos, es muy importante la gente de la Hebra Kadishá que tenemos, que se ocupa de recoger los cuerpos. Hebra Kadishá es la sociedad sagrada que sin cobrar y sin obtener ningún beneficio de esto, se ocupan de recoger el cuerpo, lo llevan, si es posible, ese mismo día a enterrarlo, a lavarlo y enterrarlo ese mismo día. Y si no, entonces se deja trasnochar en un lugar con respeto, con alguien que lo esté cuidando,
hasta que al día siguiente se pueda proceder ya al tema de la despedida y el entierro. Ahora, en el entierro tenemos algunos elementos que no culmina ahí el duelo. Vienen 7 días después, que son muy particulares en el judaísmo, en donde si algunas personas han visitado una casa judía en donde hay un duelo, pues encuentran elementos que quisiera abordar poquito a poco. Empecemos por las cosas que se dan de comer a los dolientes, quiere decir a los hermanos, hijos, padres o esposo o esposa de la persona que falleció. Se les dan algunos elementos en particular. ¿Qué se les da y por qué? Una vez que el cuerpo se purifica, es decir, hay unos lavados particulares que se hacen con mucho honor, con mucho respeto, se despide la familia, se despide la gente cercana, se dicen unos capítulos de salmos y se entierra el cuerpo. Una vez que ya todo esto fue hecho, cuando el cuerpo llega a la tierra y está enterrado, entonces se puede decir que empieza el proceso de descanso del cuerpo y también empieza el proceso de luto para los dolientes, porque hasta que el cuerpo no está descansando en una tumba, ni siquiera están de luto. Es una situación que en hebreo se llama onenut, que es mucho más allá del luto, porque además del dolor de la pérdida está la incertidumbre de tener que ocuparse de enterrar un cuerpo. Por eso en el judaísmo es tan importante ayudar a las familias que pierden a un ser querido o incluso a alguien que esté solo, que no haya familiares. Es súper importante ayudar a aliviar ese peso. Entonces, las personas que, por ejemplo, tienen que trasladar un cuerpo durante 1 o 2 días o situaciones más difíciles, cuando hay que llevar el cuerpo a otro país o cuando nos tocó, por ejemplo, una vez que había un cuerpo que alguien falleció en un crucero y entonces tuvo que hacerse toda una serie de cosas hasta poder traer a la persona para darle sepultura en un panteón. Entonces, esta situación impide que pueda comenzar el duelo. El duelo es el principio de una sanación. Entonces, una vez que el cuerpo ya está en la tierra, podemos empezar a llevar a los dolientes al proceso de sanación. Primero es el proceso de poder absorber lo que ha pasado, de poderlos acompañar, y por eso se les da una comida. El punto esencial es de que nadie sano que acabe de enterrar a un pariente va a querer comer. Nadie, es lo último que quisieran hacer, lo último. Y nosotros es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Bueno, porque la comida, tú alimentas el cuerpo porque sabes que el cuerpo tiene necesidades, que el cuerpo tiene una situación limitada y que necesita complementarse. Entonces, darle de comer a tu cuerpo es una forma de manifestar públicamente que vas a seguir adelante, que hay dolores, que hay pérdidas, así como hay hambre, hay situaciones incómodas, hay situaciones duras, hay situaciones difíciles. Comer es una manifestación pública para ti mismo, sobre todo, de decir, hay mucho por lo cual seguir adelante, hay mucho por lo cual seguir luchando, entonces estás comiendo, aunque lo que comemos son elementos que representan lo efímero de la vida, que representan cómo la vida es redonda. Así hay un versículo en Teilim, en los Salmos, que dice que la vida es la metáfora es Tzeror HaHaim, es como una piedra rodando, ¿sí? Que es giratoria. Cuando uno está hasta arriba, a veces pensaríamos que todo va a ser siempre así, que todo va a estar perfecto, que todo va a seguir siempre igual. Y ahí es donde viene la soberbia o donde uno pierde el piso. Entonces uno siempre tiene que recordar que la vida continúa adelante y que uno no debe de tener soberbia, porque uno no tiene ninguna garantía de que esta rueda no gire y entonces llegue una vez más al punto más bajo. Pero cuando estás en el punto más bajo, también implica que inexorablemente vas a subir, vas a avanzar y vas a seguir. Entonces por eso damos huevo, que el huevo es redondo. También el huevo, una característica del huevo es de que al cocinarse, en vez de diluirse, en vez de evaporarse, se hace más fuerte. El duelo implica que al llorar o al sentir la pérdida, el cuerpo se calienta, todo tu ser hierve, ¿okay? Y por eso uno pensaría que a lo mejor el duelo puede evaporar o puede diluir. En cambio,
hay veces que no, que te puede hacer más fuerte, que te puede ayudar a aprender, a reconsiderar muchas cosas. También se dan aceitunas, que son redondas, roscas, que son redondas, pan, que es redondo. El pan que usamos es, los sefaradim, usamos un pan redondo que se llama pan pita, que es un pan oriental, que es redondo. Se acompaña a veces con un poquito de queso, simplemente para que el pan no esté completamente solo. Y antiguamente también existía la costumbre de darle una bebida embriagante a los dolientes, porque hay un versículo que dice Tenu shehar la obed veyain lemare nefesh. Denle algo embriagante al que está perdido, al que se siente perdido, y vino a quien tiene amargura en el corazón, porque también se menciona en Tehilim que el corazón de las personas se alegra con el vino. Entonces, para quienes todavía lo quieren hacer así, se da un poquito, en Turquía se daba raki, que es arak, y es como algo que ayuda de cierta manera a relajar a las personas que lo usan. Yo no lo usé cuando yo estuve de duelo, no tomé alcohol, pero sí era una costumbre antigua que se ha dejado de hacer. Esto es tanto técnicamente lo que se le da como el significado. Rabín, otro elemento que tenemos en estos días de duelo que llama muchísimo la atención es la rasgadura de las vestiduras. Realmente es fuerte de ver cuando una persona pues se tiene que detener aquí, playera o camisa, y le rasgan con una navaja. ¿Por qué es esto tan característico en el pueblo judío? Esto tiene que ver con una costumbre antigua que aparece en la Torá de los habitantes de Canaán. En particular eran los Emorim, que cuando había un fallecimiento, ellos tomaban navajas, cuchillos, lanzas y se rasgaban la piel hasta sangrar. Y también se arrancaban el cabello entre las cejas en símbolo de duelo por la pérdida. Entonces, hay dos prohibiciones bíblicas al respecto: no rasgar la piel y no arrancarse el pelo por una persona que fallece. Son dos prohibiciones bíblicas. Entonces, lo que hace el judaísmo es rasgar la ropa, que a diferencia de lo que hacían los emoritas, indica que no se ha perdido la esencia, sino que igual que una prenda se quita y se pone, lo que se rasga es algo superficial. También es una manera de hacer que las personas que están de duelo puedan notar que hay algo que ya pasó. En mi caso, yo he hecho keriot a muchísimas personas y es difícil. ¿Qué significa lo que dijo? Sí, perdón, que en mi caso he tenido que rasgarle la ropa a muchas personas. En hebreo, keriá significa rasgar la ropa. He tenido que hacer esto a muchas personas. Y te puedo decir que he notado que es un momento donde, por un lado, sí hay un dolor al sentir esa rasgadura, pero también puedes ver en el rostro de la gente que eso impacta, hace algo. Se rasga la vestidura, se sientan y es como una forma de entender de que lo que pasó ya pasó. En la antigüedad la ropa no la usamos como la usamos hoy en día, que es desechable. La gente guardaba la ropa y hay leyes específicas de cómo poder resurcir una camisa por la pérdida de un hermano, ni Dios lo mande, por un hijo, o a diferencia de esto, por los padres. Entonces también ahí quedaba una marca donde quedaba siempre esa imagen de que las cosas cambiaron, de que las cosas no son iguales. Entonces a mí me gusta mencionar esto, y tenía que decir también que en lo particular, cuando a mí me tocó estar de duelo, sí creo que es algo que, aunque visualmente pudiera ser como muy impactante para quien nunca lo ha visto y no lo reconoce, es un alivio. Es un alivio, es una forma de entender todo lo que sucede psicológicamente en el judaísmo. Ayuda a entender procesos y ayuda a poder, lo más importante es cuando estás de duelo, es lograr aterrizar, porque parece que estás en un mundo paralelo, como si fuera un sueño. A pesar de ser rabino y en muchas ocasiones haber estado acompañando a gente en el duelo, no lo pude notar hasta que no lo viví yo.
todo te va llevando, es como si te toman de los brazos y te van llevando, hasta que te colocan en tu casa, te sientan en el suelo, y es entonces donde de verdad tu mente empieza a procesar. Pero una situación muy particular es cuando te rompen y te rasgan la ropa. Tu mente procesa, tu mente entiende que hay algo que sucedió, que hay algo que pasó, y también eso te ayuda a recordarlo. Mucho más máxime cuando la gente lo usa durante a lo mejor meses o quizás años después de que ya había sucedido. Y también a nivel moral es un impacto donde sí se rasgó algo, sí hay algo que cambia para siempre, pero así también como una ropa se puede resurcir o como una pared se puede llegar a resanar después de que hay una grieta y queda una marca, ¿no? Aún así sigues adelante y aún así esa prenda, aunque hoy en día no se sigue usando, pero aunque esa prenda sigue funcionando, entonces hay una marca, hay una cicatriz, pero puedes seguir adelante después de eso. Ahora, otro elemento que vemos en estos 7 días de duelo es que los dolientes están sentados en el piso. Hoy en día a lo mejor pueden estar en unas sillas un poco más bajas que el resto de las personas, pero la pregunta es, ¿por qué sentarse de este modo? Si nos seguimos con la línea del tema conductual, cuando llegan a visitarte, hay varias cosas que tú tienes que recordar. Es paradójico, pero se te puede olvidar que estás de duelo. Mucha gente llega. También esto es una parte importante de la sanación. Platicas de tu familiar, platicas de lo que viviste, platicas de tus propias vivencias. Entre la familia muchas veces suceden situaciones de, hasta bonitas, de poder recordar a esa persona, de poder volver a conectar con muchas cosas que uno a lo mejor ya había olvidado o semi-olvidado. Y cuando te vienen a visitar, es importante que tú muestres duelo público, tanto la ropa rasgada como el sentarte en una silla que está cerca del suelo implican incomodidad. Implica sentarte en el suelo o cerca del suelo, implica que no estás sentado como normalmente te sentarías. Y esto es lo que implica, o cuando la gente se sentaba en cojines, porque se sentaban en el suelo en cojines, pero cambias eso, quitas un cojín o te sentas directamente sobre un tapetito, quizás en la antigüedad. Son situaciones de falta de comodidad y de manifestación pública de duelo para que durante los 7 días que te van a estar visitando y te van a estar dando consuelo, no se te vaya a ir cuál es la razón por la cual estás ahí. Sin embargo, esto es importante mencionarlo, cuando no hay visitas, cuando por ejemplo la gente está comiendo en familia o una persona que tenga cualquier limitación física que le impida este tema de sentarse y pararse desde un lugar muy, muy, muy bajo. Entonces está permitido sentarse normal, si hay alguien mayor que no se puede estar moviendo así, o si estás comiendo en familia también se puede uno sentar normalmente, porque esto es solamente una manifestación de duelo en público cuando te están visitando para que tú no te olvides. Entonces tenemos aquí un sistema de etapas, lo que resulta muy interesante porque, como bien lo dice usted, vamos sintiendo el duelo, presenciando y viviendo en todos los aspectos, en todos nuestros sentidos, que sufrimos una pérdida y que hay que vivirla y hay que llorarla. Ahora, viene después de esto el rezo del Kadish, un rezo que es emblemático cuando hay un duelo, que se dice de manera constante. Ahorita nos dirá usted durante cuánto tiempo, cuántas veces al día. Y pues referente al Kadish tengo yo 2 preguntas distintas que hacerle. La pregunta es, ¿cuándo comenzó el pueblo judío a decir este rezo cuando alguien muere? Y la segunda pregunta es, ¿qué significa y en qué idioma está? A nivel técnico, el Talmud menciona el Kadish en varias situaciones. El Kadish realmente no es un texto que tenga nada que ver con la muerte o con los muertos. El Kadish es un texto en arameo basado en unos versículos del profeta Isaías, que menciona que el nombre de Hashem volverá a engrandecerse y santificarse. Lo cual implica que hay situaciones donde el nombre de Hashem no se siente tan grande como se podría sentir o no se siente tan santificado como se podría sentir.
Entonces, decíamos hace un momento que las relaciones reales son relaciones que a veces son más cercanas y a veces son más distantes. Quien realmente tiene una relación verdadera con Hashem también sabe de lo que estoy hablando. No es un asunto idílico ni perfecto, y una pérdida o una situación de duelo o una situación dura, aunque no haya una muerte de por medio, implica una introspección. Y sí, definitivamente hay un momento en el cual uno puede quedarse desorientado, desconfigurado de lo que normalmente vives, de lo que normalmente haces. Entonces tienes que tomar tu ser y reconfigurarte y volverte a habituar a una realidad completamente distinta y nueva, que trae sus retos y que presenta sus dificultades. Entonces el Kadish se dice en los rezos para implicar exactamente esto, que en este momento la relación con Hashem no es necesariamente óptima. En este momento me refiero a los últimos miles de años, ¿ok? Pero que esta relación tiene esta aspiración de crecer y de ser santificada. Cuando una persona muere, el hecho mismo de su pérdida implica que todas las cosas buenas que hacía en el mundo, él ya no las va a poder hacer, o ella no las va a poder hacer. Entonces alguien tiene que tomar su lugar, tiene que retomar ese lugar. El nombre de Hashem implica entonces todas estas variaciones. El tetragrama en sus 4 letras implica esta relación variada y múltiple con el Creador. Entonces, una vez que nosotros decimos que el nombre de Hashem se va a engrandecer, también estamos asumiendo que aunque en este momento no estamos en la situación de más conexión o de mayor cercanía, volveremos a estar en esa situación de cercanía. Y decimos claramente que Hashem hizo un mundo de acuerdo a su voluntad. ¿Qué significa esto? Este mundo está hecho de manera disfuncional de acuerdo a la voluntad divina, ¿no? Hubo religiones que no podían aceptar este hecho, y entonces, como el zoroastrismo, de ahí se generó una idea de dualidad, de una deidad de bondad y de una deidad de maldad, ¿no? O está la propuesta del genio maligno de René Descartes también, acerca de por qué existe lo que existe en el mundo. Pero bueno, en síntesis, el mal es una situación no óptima en este mundo que genera la posibilidad de que los seres humanos hagan algo real, que impactemos de manera real, que nuestras acciones tengan un significado real y que nos asociemos a Hashem de manera real y no nada más con palabras o con ideas, sino que las acciones hacen una diferencia. Entonces, esto se dice durante todos los rezos 3 veces al día, y hay diferentes tipos de Kadish. Los dolientes nos levantamos a decir Kadish en memoria de nuestros seres queridos, porque queremos manifestar que estamos ocupando su lugar, que sabemos que hay una pérdida en este mundo, que sabemos que tenemos que redoblar esfuerzos para poder llenar ese hueco. Y también es una forma de mencionarte a ti mismo todo el tiempo, que va a volver a sentirse esa cercanía con Dios. Y quiero decir algo que realmente creo que es relevante. Solo alguien que alguna vez sintió cercanía con Hashem puede llegar entonces a sentir el momento de vacío o de lejanía. Si alguien en algún momento sintió eso, es porque también tienes una contraparte con la cual te puedes comparar y decir, si ahorita siento este duelo o esta cercanía o esta desconfiguración, es porque en otro momento me he sentido bien, y en otro momento me he sentido pleno, y en otro momento me he sentido conectado. Esa es la parte que te da esperanza diariamente, que te levantas y mencionas que vas a poder volver a restablecer esa relación plena con Hashem a pesar de la pérdida. Y por último, cada vez que te levantas a decir Kadish y sabes por lo que lo estás diciendo, te vienen memorias a la cabeza. Te vienen memorias, te vienen ideas, te vienen recuerdos, palabras, vivencias que mantienen la relación con la persona que falleció. Entonces, más que un acto religioso, también es una forma de 12 meses, la persona que está de duelo mantiene y hace crecer y enriquece la relación con la persona por la cual está diciendo Kadish,
porque todos los días, 3 veces al día estás pensando en esa persona. Y no nada más cuando estás en el rezo, cuando estás en el camino, en el tráfico y dices, espérame, me tengo que apurar, porque tengo que llegar a decir Kadish por mi mamá, en mi caso, ¿sí? O es en la mañana tempranito, ¿sí? Y te suena el despertador y dices, híjole, no sé si hoy me quedo a descansar. Nada, porque tienes una relación y tienes una responsabilidad y sigues generando eso. Entonces es una manera hermosa de que si durante esos 12 meses mantienes y continúas con esa relación, es muy probable que nunca se pierda realmente. Qué impactante que en esos momentos en donde sentimos más dolor nos enfocamos en engrandecer el nombre de Dios, porque podemos tener, y en toda relación real, lo decíamos en otro momento, hay momentos de cercanía o de lejanía, pero eso es una relación real y podemos tener esa relación real con Dios, de lejanía a veces, de cercanía en otras ocasiones, pero siempre de manera constante engrandecer el nombre de Dios es lo que hace que la fe sea tan milenaria, la fe judía. Ahora, para finalizar, acercándonos a las últimas preguntas, pues es el tema de la piedra, porque ponemos piedras en las tumbas cuando parece que el resto del mundo pone flores. ¿Por qué nosotros ponemos una piedra? Sí, hay fuentes que nos indican que en la antigüedad puede ser que se ponían hierbas o alguna otra cosa. Los judíos tenemos una situación muy particular donde queremos que nuestras costumbres siempre se mantengan judías y que no se comparen, no se puedan confundir con costumbres no judías, respetando a todo el mundo, pero que se entienda que lo que nosotros estamos haciendo es por nuestros valores y nuestra forma de hacer las cosas. De cualquier manera, hayan sido hierbas o sean piedras, hoy en día hay un detalle muy importante acá. Cuando tú vas a visitar una tumba y a veces todavía no está hecho el monumento o ya está hecho el monumento, dices algún teilim, algún capítulo de los Salmos, platicas un poco con la persona que está ahí, porque realmente a eso vas, platicar. Llega el momento en el que te tienes que despedir. Y hacemos muchas cosas para que se note que no nos estamos yendo y que se nos está olvidando. La piedra en particular tiene una característica distinta a las hierbas. Las hierbas se marchitan, se pierden y son efímeras. Si la memoria que tú te estás llevando de esa persona fuera como una hierba, entonces también estarías diciendo que esa memoria es efímera y que se va a marchitar, que se va a perder. La idea original es que cada vez que fueras a una matzeba en hebreo, un monumento, le pones otro pedacito y la vas engrandeciendo, lo cual implica que la memoria de esa persona también está creciendo. Hay tumbas en Israel muy impactantes. Se me ocurre, por ejemplo, la tumba de Oskar Schindler. Si uno va a la tumba de Oskar Schindler, la vas a encontrar llena de piedritas, de gente que va a visitarlo, aunque él no haya sido judío. Obviamente sabemos su historia, ¿okay? Lo que hizo durante el Holocausto. Pero también tumbas de grandes rabinos en la ciudad de Tzfat, en el norte de Israel, o en Tiberia, que son montículos de piedras. Porque cada persona que va ahí deja un pedacito, engrandece y aumenta el recuerdo y la vigencia de esa persona. Además, que se nota que es una persona que está siendo visitada. Hoy en día, y está bien, no es de que esté mal, se limpian las piedritas. La gente que trabaja en los panteones, después de unas semanas de que dejaron las piedritas, llegan y las limpian y las quitan. Pero si no las quitaran, eventualmente se notaría cuánto esa persona fue recordada, cuánto fue visitada. Y no se degrada, esa piedra no se pierde, no se degrada. Y se coloca justo antes de irte. Y se coloca con la mano débil. Mucha gente no sabe esto y cuando llegan ponen la piedra como si estuvieran tocando para que es algo extraño. Pero bueno, antes de irte pones la piedra con la mano débil para indicar que te cuesta trabajo irte, pero que te tienes que ir. Y aunque te vas, no vas a olvidar. Y aunque te vas a hacer que esa memoria crezca. Misma razón por la cual te lavas las manos y no te secas. Porque cuando alguien se seca, significa ya terminé. Me seco las manos, echo la toalla y me voy. Y te lavas las manos y no te que secas porque te vas,
porque te tienes que ir, porque es tu responsabilidad seguir adelante, porque así como es obligatorio hacer duelo, también es mitzvah y es obligatorio salir del duelo, aunque sea difícil, y continúas tu vida. Esa es la idea de las piedras. Quisiera terminar esta entrevista con una pregunta sumamente fuerte. Usted dará la respuesta tan sencilla o compleja como quiera. La pregunta es la siguiente: si estamos hablando de muerte, entonces la pregunta obligada es, ¿el judaísmo cree en la reencarnación? Las fuentes cabalísticas hablan de la reencarnación, las fuentes filosóficas no cabalísticas no la mencionan. Entonces puedes encontrar, tampoco hay una negación de, ¿no? Pero si encuentras una amplia cantidad de comentaristas que sí lo mencionan. Lo que sí está claro es que para el judaísmo no sería algo óptimo regresar a este mundo, porque la idea es de que vienes acá a hacer algo y esperamos que lo hayas hecho y que puedas trascender y que no tengas que regresar a arreglar aquello que dejaste pendiente. Pero también existe el concepto de la resurrección, que ahí sí es algo completamente aceptado en el judaísmo y es uno de los valores esenciales del judaísmo, que eventualmente las almas van a reencontrarse con su cuerpo para poder vencer la dicotomía entre lo material y lo espiritual, que realmente no existe tal, no hay una lucha, no hay una pugna entre lo físico y lo espiritual. Ahora sí, pero eventualmente cuando las almas puedan regresar a sus cuerpos y puedan llegar a fusionarse de manera plena y absoluta, entonces quedará demostrado que no existe esta dualidad o esta dicotomía. Por eso la importancia de la resurrección en el judaísmo. Y por último, como mencionaste en tu pregunta, estamos hablando de la muerte. Yo creo que estamos hablando de cómo vencer el engaño de la muerte para poder entender la multiplicidad y la variedad de las vidas. La muerte, esto lo decía Rav Kook, un gran sabio, gran sabio del pueblo judío. La muerte es un engaño. La muerte es el mayor engaño. La muerte física. En todos los aspectos, para quien sea más creyente o para quien sea menos creyente. En el momento en que el ser humano puede multiplicarse, impactar, dar, tocar a otras almas, tocar a otras personas, la persona que pierde su función biológica no se murió. Y muchas veces puede incluso impactar y continuar trascendiendo mucho más después de que la función biológica se termina a lo que era antes. Y hay muchísimos ejemplos de esto. Yo siempre digo que yo platico con gente que tiene 3000 años de edad. Como por ejemplo el otro día estaba yo tomando un café con Maimónides. ¿Sí? Me habla, lo entiendo, le platico, me platica y vive. Maimónides está vivo. Sigue impactando y sigue transformando y sigue generando. Entonces aquí se trata de entender a qué venimos al mundo. Es en mi opinión muy humilde, la persona que muere es una persona que fue completamente egoísta, que nunca pudo hacer nada por los demás, que nunca pudo ver por otras personas, una persona que nunca pudo, quizás ni a sus propios hijos o a su pareja, entregar, dar, impactar, conectar, trascender. Esa persona no necesita perder la función biológica para no vivir. Vivir es lo que se multiplica, lo que se amplía, lo que genera. Entonces, el duelo es la forma de poder entender cómo trascender la pérdida para poder darnos cuenta que la muerte física es un engaño y que las vidas reales continúan y se siguen multiplicando. Gracias, Rabino. Muchísimas gracias por hacernos entender en una entrevista que trató de la muerte que lo más importante de todo este tema es precisamente la vida. Gracias. Gracias, Rabino. Muchísimas gracias por su tiempo y espero seguir platicando con usted en próximas. Con muchísimo gusto. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.